Bueno, muy buenas tardes. No me convencieron mucho que digamos. Muy buenas tardes. Ahora sí, hace un ratito nos tomamos la merienda, así que me imagino que están con toda la fuerza y todas las ganas. Después de haber dormido una siesta, después de haberse tomado unas gaseosas, no sé si quedan por ahí atrás gaseosas. El que quiera llevarse, estamos de oferta, ¿sí? Hoy se la pueden llevar gratis a la gaseosa. Y esto porque, bueno, como saben todos, hicimos el evento de lo que sería la venta de los jardines y nos quedó gaseosa, la fuimos vendiendo, pensamos que le íbamos a liquidar en el campamento, no las liquidamos en el campamento, nos siguió sobrando gaseosa y yo ya no la podemos guardar más, así que el que quiera llevarse, creo, no sé si habrán quedado, si los chicos dejaron algo, miren, están tomando gaseosa en medio de la reunión, ¿podés, creo? Bien, vamos a continuar nuestros estudios que veníamos realizando hace un par de domingos atrás, habíamos comenzado con esto de la democracia, ¿sí? Y habíamos dicho que la democracia justamente tiene que ver con esto, con el gobierno de las emociones, ¿sí? Hace tiempo atrás, esto como a modo de introducción, a lo mejor muchos lo recuerdan, en la antigüedad lo que se creía era lo que marcaba la vida de las personas, entonces las creencias marcaban las acciones de las personas. Con el tiempo se llegó a cambiar esa forma de pensar y dijeron, bueno, ¿por qué la creencia tiene que manejar nuestro sistema de vida? Pongamos la razón como el centro, o sea, el ser humano, lo que el ser humano piensa, lo que el ser humano quiere. Pongamos la razón en el lugar de la creencia y fue la razón la que se tornó en la que gobernaba a la gente y las acciones de la gente. Pero ha pasado el tiempo y no sé si te has dado cuenta, buenas noches, Roberto, de la creencia, de la razón, ahora pasamos a la emoción y son las emociones las que marcan justamente la vida de las personas. Y las emociones no son malas. Dios las ha puesto ahí. No sé si ustedes ven ahí la figurita que está puesta al principio. Es de una de las películas, ¿sí? Y no es para hacer promoción de la película, no cobro nada por la película, tampoco recibo regalías, pero justamente habla de las emociones. Y las emociones son buenas en el ser humano. Si hablamos de alegría, uno sabe que la alegría manifiesta un estado de ánimo de la persona en la cual está contento por algo, está eufórico, o se ríe por algo que le llamó la atención o porque alguien le contó un chiste. Y es una emoción que realmente también es buena, no solamente pensamos que, ya vamos a ver la que vamos a ver hoy, pensamos que hay emociones buenas y malas, son todas buenas las emociones. Pero si uno no controla la alegría se pasa la euforia, ¿sí? Entonces uno se pone a fijar la gente que sale de la cancha, si sale campeón el equipo sale con todas las ganas y van rompiendo cosas porque están contentos que su equipo salió campeón. Ahora vos ponete del otro lado, el otro equipo que salió perdedor y va y hace lo mismo, pero no lo hace porque está contento de que su equipo perdió, se lo hace porque está con bronca, está enojado que su equipo no dio lo mejor, no rindió en la cancha, no era para lo que fueron, todos querían levantar la copa y al final no lo pudieron hacer. Pero la alegría controlada es buena. Podemos hablar de la tristeza, ¿sí? Y algunos pueden decir, pero la tristeza es medio que te pincha, siempre estás abajo. ¿Vieron que las películas, siempre cuando hay una parte triste, si fijaste bien que está nublado y está lloviendo? Si siempre que pasa algo triste o tétrico en la película, date cuenta que siempre está lloviendo o está nublado. Hoy está nublado, no está lloviendo. Así que no es un día para estar triste. Pero ¿qué quiero decir? Que la tristeza también es buena, porque llega un momento que necesitamos, la tristeza a veces nos lleva a llorar, ¿sí? Y a expresar nuestros sentimientos y a desahogarnos. ¿Vieron cuando fallece un familiar, un ser querido? A veces cuando fallece papá o mamá, vemos que a veces cuando son varios hermanos, vemos que hay uno que se llora todo y vemos que hay otro de los hermanos que no se llora nada, ¿sí? Eso le pasaba a mi hermano. Cuando falleció, ahora el último tiempo, estoy hablando de unos tiempos atrás, falleció mi mamá. Mi hermano no quería llorar, el del medio, no quería llorar. Mi hermana y yo estábamos moco pelados, pero él no quería llorar. Y pasó el primer día, después que enterramos a mamá y no quería llorar, el segundo día no quería llorar, y el tercer día que nos juntamos se lloró todo. Y es buena la emoción porque desahoga lo que está en el corazón. Pero si uno está constantemente triste, podemos pasar a la otra punta y en vez de un estado de emoción que te permite expresar un sentimiento en ese momento, te podés transformar en una persona depresiva. Entonces las emociones no son malas porque justamente fue Dios que las creó. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios nos compuso de una parte de pensamiento, de razón y otra parte de emoción. Así que las dos están en nosotros. Si no es que una más buena que la otra, sino que debemos aprender a ver el ser humano como Dios lo ve. Ahora, vamos a hablar de una en particular. La pregunta es, ¿alguien alguna vez no se enojó?
Ah, ¿por qué así, Cristian? Pregunta del millón. Cambiamos la pregunta. ¿Alguien alguna vez se enojó por algo? Sí. No, eso no. Nunca nos enojamos, ¿no? Es algo que no nos pasa seguido, ¿no? No nos pasa así muy lejos. Y bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al enojo, ¿sí? Porque el enojo se menciona en la Biblia y menciona personas que se enojaron en la Biblia. Hay un montón para ver, no las vamos a ver todas porque nos faltaría un tiempo más largo de estudio o tal vez 2 encuentros. Pero una de las primeras personas que sale es Caín y Abel, ¿sí? Vamos al pasaje que está abajo, Génesis capítulo 4, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4 y versículo del 4 al 6. ¿Sí? Ahí tiene como título Caín y Abel y dice el capítulo 4 del versículo 4 al 6. Y Abel dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y ahí comienza a decirle Dios unas preguntas y para que él se diera cuenta que estaba enojado. Y la palabra ensañar tiene que ver con esto, con una persona que se enojó. Y Caín estaba enojado con Dios porque Dios había mirado su ofrenda, pero no le había agradado lo que había visto en la ofrenda de Caín. Después tenemos para hablar un montón de la ofrenda de Caín, pero lo primero y principal que tenemos que entender, Caín se enojó justamente con Dios. Y muchas veces vamos a encontrar que hay personas que se enojan con Dios, porque a veces las cosas no son como uno espera, porque a veces las respuestas no llegan cuando uno quiere, porque a veces las cosas no se solucionan como uno espera solucionarlo, y vamos a Dios y Dios trae una solución distinta a la que nosotros planteamos. Entonces, muchas veces nos enojamos como Caín, nos enojamos con Dios. Otro ejemplo que tenemos de la Biblia es Moisés y las tablas de la ley. No sé si ustedes se acuerdan, vamos al libro de Éxodo capítulo 32, Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 32 y versículo 15. ¿Sí? Ya el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto y estaba camino a la tierra prometida. Y un momento que Dios llama a Moisés a que subiera al monte para poder darle la ley. Y dice en el versículo 15 y versículo 19 del capítulo 32, y volvió Moisés, estamos hablando que tuvo 40 días arriba en el monte, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se ardió de ira, dice Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Capítulo 34, versículo del 1 al 4. Poquito más adelante, dice el capítulo 34, y Jehová dijo a Moisés, alíciate ahora 2 tablas de piedra, como las primeras, dice, y escribiré sobre las tablas de las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, le dice. Prepárate, pues, para mañana y sube a la mañana al monte de Sinaí, y preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte como mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Si ustedes se ponen a fijar en el primer pasaje que leímos, él quebró las tablas. En este segundo pasaje vuelve a preparar unas tablas. Y si ustedes se ponen y se toman el tiempo de leer entre el capítulo 32 y el capítulo 34, van a encontrar que Dios no le llama la atención a Moisés. Y no le dice, Moisés, ¿por qué quebraste las tablas? No le dice, Moisés, ¿por qué te enojaste? Porque ese enojo que tuvo Moisés era un enojo justificado. Porque lo que Moisés estaba tratando de expresarle al pueblo de Israel, así como él estaba enojado con la situación del ídolo en medio del pueblo, así Dios estaba enojado con su pueblo. Por eso cuando Dios le dice, baja del monte y ve al pueblo, tu pueblo ese que sacaste de allá, ya están haciendo cualquier cosa delante de mí. Y Moisés baja y baja enojado justamente, porque Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Entonces, podemos darnos cuenta que hay enojos que nos sacan del estribo, nos sacan del lugar donde estamos,
y que Dios no está de acuerdo con esa situación. Pero hay momentos que hay enojos que sí Dios permite que pasen en nuestra vida y que está de acuerdo. Por eso Dios no le llama la atención a Moisés. Pero podemos ver otro ejemplo más. ¿Quién no se acuerda del profeta Jonás? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jonás que tenía que predicarle a Nínive? Y él agarra y no va hacia Nínive y Dios lo tiene que meter en una ballena o en un pez grande y lo vuelve a tirar hacia la tierra donde tenía que ir. Dice Jonás capítulo 3, vamos ahí al libro de Jonás, capítulo 3, el último versículo, 3:10 y después 4:1. Y dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, está hablando de los de Nínive, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y otra vez Jonás estaba enojado ¿con quién? Con Dios, porque dice, ¿para qué me mandás si vos sabés que le ibas a perdonar? ¿Para qué me decís que le hable de que se arrepientan si vos ya sabías que se iban a arrepentir? Y se enojó con Dios. Y es más adelante también se enoja porque Dios le da una calabacera y él se termina pudriendo en una noche y se vuelve a enojar con Dios. Hay personas que se enojan con Dios. Me acuerdo de la persona que nos ayudó en la primera época que vinimos acá a Villa, que fue aquella persona que siempre estamos agradecidos que Dios la puso para que pudiera pagar el alquiler nuestro cuando nosotros no teníamos. Y estando una vez en su casa, él me dijo, yo estoy enojado con Dios. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque se llevó mis padres cuando yo era pequeño. Y yo le había pedido que no se los llevara. Y él se los llevó igual. Estaba enojado con Dios por la muerte de sus padres. Y hasta la edad que tenía en aquel momento, estoy hablando de que tenía unos 40 y largo, y debe tener más de 50, él estaba enojado con Dios y tenía esta bronca con Dios porque Dios no había respondido conforme a lo que él quería. Y después tenemos otro ejemplo más. Creo que este es el más conocido, el de Jesús en el templo, ¿sí? Y este pasaje también está para ver en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 16, ¿sí? Y encontramos ahí al Señor Jesús que entró al templo, dice la palabra de Dios, y sacó corriendo a todos los cambistas, los que estaban allí, y dice unas palabras fuertes, dice el versículo 13 en adelante del capítulo 2, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó afuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Y ahí comienza toda esta discusión donde el Señor, también enojado por lo que estaba pasando en el templo, echa a las personas que estaban haciendo negocio dentro del templo. Y Dios también estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y Jesús se enojó justamente porque estaban tratando de hacer negocios dentro de la casa de Dios. Entonces fíjate que hay muchos ejemplos y podemos seguir citando más ejemplos de la Biblia de personas que se enojaron porque es una emoción que está en nosotros y tarde o temprano aflora. ¿Pero has escuchado hablar de que hay que educar las emociones? ¿Sí? Porque no puedo estar explotando cada rato por cualquier cosa. Pero tampoco puedo ser insensible ante las cosas que están pasando. Entonces debo tener justamente un equilibrio en mi vida. ¿Cómo afecta esto del enojo? Bueno, la primera de las cosas que vamos a ver es la salud física, ¿sí? Algunos dicen que hay un aumento de presión sanguínea cuando estás enojado. Así que si alguno sufre de presión, tenga cuidado cuando se enoja, de que no pase a mayores la situación. Taquicardia, dicen otras cosas que puede dar. Otras cosas que puede dar es el aumento de la adrenalina, produciendo un desequilibrio inmunológico, lo que significa que te puedes enfermar por cualquier cosa, ¿sí? Porque justamente el desequilibrio inmunológico quiere decir que tu cuerpo no está reaccionando ante los ataques de cualquier virus que viene de afuera. Otra de las cosas muy común en la época en la cual estamos viviendo, dolores musculares, tensión, ¿sí? Andamos contracturados, ¿sí? Levante la mano, ¿quién no está contracturado? ¿Quién no está contracturado? Bien ahí. Vamos, Leandro. Ahora al revés la pregunta, ¿quién está contracturado? ¿Sí? ¿Quién está tensionado por las cosas que están pasando? A veces puede ser cosas que pasan dentro del hogar, a veces puede ser cosas que están pasando en relación laboral, pero siempre justamente pasan estas cosas, nos tensionamos. ¿Qué más produce en la parte física? Dolores de cabeza. ¿Cuántas veces tenemos dolor de cabeza? Creo que nos tomamos
el ibuprofeno como pastillita, como caramelito, ¿sí? Porque a veces estamos tan adoloridos que va 1, va 2, va 3 cada 8 horas y a veces cada 6 porque queremos quitar el dolor de cabeza. Gastritis, ¿sí? ¿Quién no ha sufrido de gastritis? ¿Sí? ¿Alguna vez tomaron omeprazol? ¿Te suena? ¿Sí? Bueno, gastritis. ¿Qué otra cosa? Colitis. ¿Sí? Esto no vamos a entrar en detalle, pero todos sabemos a dónde va esto, ¿no? Colitis. Otra cosa, dermatitis. ¿Sí? Aquellas cosas que te suelen aparecer en la piel. Uno dice, pero puede ser tan así que estando enojado uno pueda llegar a somatizarlo de esa manera. Sí, podemos somatizarlo de esa manera. Entonces tenemos que darnos cuenta que el enojo nos afecta físicamente, pero también el enojo nos afecta en relación con los demás, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, porque muchas veces nos transformamos en personas solitarias. La persona que está enojada muchas veces no quiere estar junto a otras personas. Y esto es justamente porque quiere estar aislado con esto que tiene, ¿no? Este enojo profundo con las personas, con quien le hizo daño, con quien la situación, con su jefe, con sus hermanos, alguna situación injusta, y está alejado, se transforma en una persona solitaria, se transforma en una persona negativa. Nada le cae bien, todo es malo, todo es verlo, vamos a hacer un asado. ¿Y por qué vamos a hacer un asado? Bueno, hagamos fideo. ¿Y por qué vamos a hacer fideo? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que estar así? ¿Por qué no tenemos que estar juntando? Y no le queda bien nunca nada. Siempre negativo, siempre está ahí a la defensiva. A veces son prejuiciosas, ¿sí? Y cuando vos le comentás algo, ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Quién te contó que me dijeras esto? ¿Por qué me estás preguntando estas cosas? Y están constantemente a la defensiva de las cosas que le pasan. También se transforma en personas irritables. Quiero que esto lo podamos ver en Proverbios capítulo 15, versículo 18. Abrí tu Biblia ahí, casi al medio de la Biblia. Tenemos al libro de Salmos y al lado a continuación Proverbios capítulo 15 y versículo 18, 15, 18, y dice así, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y el 29, 22, ya que estamos ahí, vamos a correr un par de hojas hacia el final, y encontramos otro pasaje que habla justamente sobre el enojo, dice el 29, 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y hay dos palabras que quiero que le preste atención, que en el versículo 18 vimos la palabra promueve. ¿Sí? No es que está haciendo una venta de algo, ¿sí? No es que está fogoneando, como dije recién, estoy dando a conocer la película de Pixar al principio porque tenía las emociones, sino justamente tiene con esto, con arder, con celarse, con envenenarse, con estar enojado. El que promueve, el que está justamente en sus cabales, está enojado y tensionado con las cosas que está pasando. Y el que dice levanta, ¿sí? Que la palabra en el original tiene que ver con esto, con la respiración agitada, el hocico. ¿Has visto cómo muchas veces a las personas les cambia el semblante cuando están enojados? ¿Lo has mirado a la cara? ¿Sí? Justamente hace referencia a esto, levanta contienda. Fíjate cómo le cambia o sea, lo más gráfico por ahí, porque está tomado de ahí, miramos a los perros. ¿Vieron cuando los perros se enojan? ¿Qué muestran los perros? Los dientes, ¿sí? ¿Y las personas cuando se enojan? No muestran los dientes, pero te ponen una cara que te hacen entender que están enojados. Algunos fruncen el ceño, ¿sí? Como ese allá, Cristian tiene razón, a veces fruncimos el ceño, pero te das cuenta cuando la persona está enojada y cambia su semblante. Y acá los dos pasajes dice que puede cometer locuras, puede hacer cosas que después dañen a otras personas, y tenemos que entender que justamente las personas cuando están así y su relación con los otros no es la mejor en ese momento. Pero también hay otras partes que se afectan, y es nuestra relación con Dios. Y ahí dice que pecamos contra Dios, ¿sí? Cuando hay un enojo que está fuera de su lugar, la palabra de Dios dice que todo pecado es contra Él. Si yo miento, ¿contra quién peco? Contra Dios. Si yo finjo ser una persona, ¿con quién estoy pecando? Soy hipócrita, ¿con quién estoy pecando? Contra Dios. Si yo soy una persona que ando los golpes, ¿contra quién estoy pecando? Si yo desobedezco a mis padres. ¿Vieron que cuando el hijo pródigo dice que se va de la casa y vuelve con el papá, ¿qué dice? Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Primero pequé contra Dios. Una desobediencia, un pecado que nosotros lo podamos tomar grave o no, porque a veces decimos grave porque mata a alguien y merece la cárcel, sí, pero yo miento. No, yo no. Él sí, pero yo no. Claro, pensamos que matar a alguien es grave, pero mentir no es grave. Y sin embargo, para Dios,
una de las cosas que dice Proverbio, Dios detesta la lengua mentirosa. Detesta la lengua mentirosa. Entonces, tenemos que entender que cualquier pecado que estemos haciendo, más si nos desbocamos, es contra Dios en primer lugar. Segunda de las cosas, es un obstáculo en el obrar de Dios. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18 y 19. Santiago capítulo 1, versículo 18 y 19, que en realidad es 19-20. Santiago capítulo 1, versículo 18 al 20. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el versículo 20, tomado de la versión NTV, dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Sí? No produce la rectitud que Dios desea. Entonces, es un obstáculo para Dios sobre nuestra vida, porque nosotros nos posicionamos, nos salimos con la nuestra, y después que se nos bajan los ánimos, nos damos cuenta que hicimos algo que no deberíamos haber hecho. Y ha pasado muchos casos de personas que se desbocan con palabras, o personas que se desbocan con sus acciones, terminan matando a alguien, enojados. Vieron las peleas que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que pase? A veces uno lo ve en Buenos Aires, ¿no? Pero por acá también suelen pasar cosas bastante graves. Pero se juntan dos y se chocan y uno se baja y ya el otro enojado porque lo chocó y empieza quien grita más fuerte, y cuando me da cuenta uno sacó una pistola y le metió un tiro al otro. ¿Por qué? Porque lo chocó, porque lo rozó, porque pasó algo. Entonces la ira, el desboque, ahí no obra la voluntad de Dios. Ahí nos enceguecemos con lo que nosotros queremos y seguimos adelante hasta que lleguemos a las consecuencias. Nuestra relación con Dios también retarda la bendición de Dios en nuestras vidas hasta que Dios vea que nuestro enojo se ha apaciguado, se ha corrido de ese lugar para poder escuchar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo tratar con el enojo? ¿Cómo puedo tratar con el enojo? Antiguamente decíamos, bueno, deja que se le pase y después vamos a hablar con eso. ¿No decíamos así? Dejarle que se le pase. Y a veces vemos que nuestros hijos son un barrocho, déjale que se le pase y después le hablo. Y yo no te diría si es lo mejor eso, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La primera de las cosas es confesar que estás enojado. Tenés que identificar o la persona o la situación en la que te he llevado al enojo donde estás. Uno dice, a mí no me ha pasado. No te preocupes, estoy siendo humano igual que cada uno de nosotros y en algún momento puede ser que te pase. Pero primero y principal tenés que reconocer que estás enojado. Muchas veces nos cuesta decir, Señor, yo soy el que estoy enojado. Señor, me estoy apartando de las cosas. Señor, me siento mal por esto. Señor, aprender a confesar que uno está enojado. Segunda de las cosas, restablece las relaciones. Y la primera de ellas justamente es con Dios. Mirá lo que dice ahí, 1 Juan capítulo 1. Vamos a leer los dos que están ahí. 1 Juan capítulo 2.1, y a continuación el otro pasaje con las personas. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. Y dice ahí el escritor, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? La idea de todo lo que está escrito en la Biblia es para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, que puede pasar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, primero y principal, mi relación con Dios. Tengo que ir a Él. En primer lugar, para reconciliarme es con Dios. Como dijo el hijo pródigo, pecado contra el cielo. Entonces, primero tengo que arreglar las cosas con Dios. Pero después, ¿contra quién? Contra la persona con la cual tengo el enojo. Y dice el capítulo 2 y versículo 9, estamos ahí en el mismo capítulo, esta frase es muy fuerte, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Te das cuenta? La persona que está acá está diciendo, yo tengo una relación con Dios, pero si te voy a poner ejemplo, pero si tengo una cosa con Ale, prefiero que esté en su casa y yo en mi casa. No quiero verlo ni acercarme mucho por el día. No es como Ale, ni una broma. El otro día dije eso en el aula y una de las chicas después vino y dijo, profe, al principio pensé que me estaba diciendo en serio, que yo era así. Por eso lo explico. Pero establecer la relación con la otra persona. Tal vez no va a ser en el momento porque a lo mejor estás con la temperatura de arriba, 180 grados, y vos sabés que en cualquier momento salta la térmica y vos no querés hablar con esa persona en ese momento, pero buscar el momento y decirle a Dios, ayúdame a apaciguarme, ayúdame a calmarme, quiero hablar esto, no puedo seguir con este tipo de relación. Ahora,
¿Cómo trato más el enojo? Primero buscamos consejo en la palabra de Dios. Hay tantas cosas que dice la Biblia y a veces conocemos tan poco porque muchos no nos dedicamos a leer y a profundizar lo que la palabra de Dios dice. Y fíjate en lo primero que dice: abandona la ira descontrolada. Salmo 37:8. Vamos a ver qué dice la Biblia, consejos prácticos para nosotros. Volvamos al centro de la Biblia casi. Salmo 37:8. Mirá lo que dice el escritor acá. Precioso lo que dice el Salmo 37, completo, habría que leerlo, pero vamos a leer solo el versículo 8. Y dice 37:8. Deja la ira, desecha el enojo, no te existe de manera alguna hacer lo malo. Primero y principal, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Deja. ¿Sabés que la palabra en el lugar, en el original, tiene que ver con desistir? Si dejás de frecuentar. Si vos vas todos los días a tu trabajo, vos tenés un lugar donde vas. Quiere decir que todos los días, de lunes a viernes, incluso sábado, frecuentás ese lugar. Desistir tiene que ver justamente con esto, con empezar de ir a ese lugar que frecuento. Si para mí lo normal es enojarme, la palabra dice: pará un poco. Tenés que empezar a controlar eso que vos estás hoy fuera de tu control, fuera de tu estado, fuera de lo que vos haces. Empezá justamente a controlar esto, a abandonar la ira descontrolada. Otra de las cosas, y esto es pero recontra difícil hoy en el siglo XX. Proverbios capítulo 19, pasa por alto la ofensa. Capítulo 19, versículo 11. Estamos ahí nomás. Salmos, y después de Salmo, el libro que sigue es Proverbios. 19:11. Y fíjate lo que dice acá el escritor. 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto, ¿qué cosa? ¿Pasar por alto qué cosa? Le pregunto a los chicos, que por ahí es más común en la escuela: ¿es difícil pasar por alto la ofensa? Si tengo un borrador al lado, no sé. Sí. Es difícil pasar la ofensa por alto en la escuela. A ver, le pregunto a los grandes: ¿es difícil pasar la ofensa en el trabajo? Si tengo un ladrillo ahí al lado, creo que sí lo puedo pasar. Pero dice: pasa por alto la ofensa. Hay otro pasaje más, ahí nomás, 16:32. Fíjate lo que dice ahí el escritor, hojitas anterior, 16:32. Y dice el escritor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vos te pones a fijar, la historia está hecha por los fuertes, ¿o no? Conquistadores, podemos hablar, no sé, Napoleón Bonaparte, podemos decir un montón de personas que tuvieron la fuerza de conquistar territorio, de conquistar lugares, conquistar tierras, porque eran personas fuertes, personas que tenían una estrategia muy inusual para la época y por eso conquistaron lugares. Pero la historia humana dice que esos son grandes hombres, son grandes personas de la historia. Y aquí el escritor dice: es todo lo opuesto. No es el que puede conquistar grandes ciudades, sino aquel que puede, ¿qué? Dominar su propio espíritu. Es más fuerte, no el que conquiste una ciudad, dice, sino aquel que puede pasar por alto la ofensa. Controlarse a uno mismo. Muchas veces cuando pasa esto pensamos que Dios tiene que hacer justicia en ese momento. ¿Sí? Tiene que ser ya. ¿Ya este me la hizo? A este no le digo nada, pero lo tengo medio cruzado por acá. Y fíjate lo que dice el ejemplo del Señor Jesús. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 23. Y este es un ejemplo, yo creo que el más claro y el más difícil de vivir, pero el más sabio para aplicar a nuestra vida. Dice capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 23. 2:23. Dice así. Está hablando del Señor Jesús, ¿no? Y dice, versículo 21. Vamos a leer el 21 para poder llegar a ese 23. Dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, escuchá lo que dice ahora, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía, tomó una lapicera y subrayarlo,
encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tenés lapicera? Vuelvo a decirte, subraya esa parte. Encomendaba la causa al que ¿qué? Al que juzga justamente. ¿Vos crees que a Dios se le pasa que a vos te están ofendiendo? ¿Vos crees que Dios pasa por inadvertido las cosas que nos dicen? Lo difícil es tomar la postura del Señor Jesús, quien cuando le maldecía dice, no devolvía con maldición. Que cuando padecía, lo único que hacía es encomendaba. ¿Y sabes cuál es el significado para nosotros traducirlo? Orar a Dios. No, pero no sabes lo que me hizo. Orar a Dios. No, pero vos sabés que ya es no es la primera, es como la quinta que me va... Orar a Dios. El Señor Jesús dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si Él no reaccionó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pero me van a tomar de tonto, porque me van a hacer siempre lo mismo, constantemente van a estar diciéndome cosas. No importa, al Señor no se le pasa nada. No se le pasa nada. Cada vez que Dios traía a un pueblo para castigar al pueblo de Israel, ¿qué decía Dios? Después de que pase el tiempo de la disciplina, yo castigaré al pueblo que los castigó a ustedes. No se le pasa a Dios. No se le pasa. Entonces, es muy difícil esto, pero este es el consejo de la palabra. Pasa por alto la ofensa. No, pero me dijo, pasa por alto la ofensa. Orá. Déjalo en las manos del Señor. ¿Qué mejor juez que Él? Cuando la Biblia habla de ojo por ojo, diente por diente, nosotros lo tomamos al revés y dijimos, bueno, si este me dijo algo de mi mamá, yo le voy a recordar a la mamá, al papá, al tío, al abuelo, al hijo, a la hija, le voy a recordar a toda la familia para que la tenga presente, ¿sí? Porque soy bueno y quiero que la tenga presente. No era ese el sentido de la palabra. ¿Sabes por qué Dios decía ojo por ojo? Porque en nuestra ira y en nuestra bronca, nosotros quisiéramos de la otra persona que así si me lastimó en un ojo, yo le voy a lastimar el ojo, la cara, el cuerpo. No hay límite para nosotros. Por eso vos ves que de una palabrita nace una pelea. Por eso vos ves que de una mirada fea se agarraron a las piñas afuera. Porque vivimos en un mundo así, en la cual reaccionamos. Y Dios está diciendo, deja que yo me encargue. Vos correte de ese lugar, yo soy el juez. Yo voy a tomar justamente justicia en este caso. Yo voy a aplicar justicia. Debemos justamente aprender a pasar por alto las ofensas de las personas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ya estamos terminando. Aléjate de personas enojadas. Proverbios 22, 24. Volvamos al medio de la Biblia. Proverbios 22, 24. Dice ahí el escritor, ya vamos a ir terminando, aguántenme un ratito, 22, 24. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No voy a mirar la hora del reloj porque si no me va a deschava. 22, 24 del libro de Proverbios. Dice ahí, 22, 24, libro de Proverbios dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No me puedo juntar con nadie. Mis amigos son medio enojones. No, pero ¿por qué no me puedo juntar? Dice a continuación, no sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Cómo? ¿Escuchaste esa frase? Dime con quién anda y te diré quién es. No, a mí no me pasa. A mí no me pasa. Pero la Biblia está diciendo, si te juntás con personas que son iracundas, que son enojadas, se te van a pegar las cosas a vos. Se te van a pegar las cosas a vos. ¿Has tenido alguna vez, yo tengo mi Biblia acá, un abrojo, ¿has tenido una vez algo con abrojos? ¿Vieron las camperas que vienen con los abrojos acá? Sí, las de nieve, qué lindo, ¿sabes? Pero a veces vos vas a alguna vez, se te engancha con algo, ¿viste? Y vos no sabés por qué se engancha ahí, pues justamente se tiende a pegarse. Bueno, ese es el sentido de la palabra acá. Que las cosas que tienen las personas se te van a pegar a tu vida. Por eso el Señor nos insta a nosotros a congregarnos, a buscar la palabra del Señor
a caminar con aquellos que creen en el Evangelio, a caminar con los que tienen Cristo, porque estamos en la misma, estamos tratando de dejar las cosas del mundo. Y si yo me hago amigo de las cosas del mundo y con la gente del mundo, lo menos que voy a hacer es que las cosas del mundo se me peguen. Y el enojo es una de las cosas, pero ¿cuántas más cosas se te pueden pegar? La forma de pensar se te puede pegar. La forma de hablar se te puede pegar. Los vicios que tienes, sin hacer referencia a nadie en especial, pero todas las cosas se te van a pegar. Entonces Dios está diciendo, no te entremetas, no, alejate de esa persona si se te va a hacer para un tropiezo. Y vas a tomar lo que la otra persona tiene en tu vida. Sé sabio, dice, alejate de esa persona. Después dice, no te enojes con facilidad, ¿sí? Ya lo vimos ahí en Santiago 1:19. Primero dice que escuchar, tardo para hablar, tardo para reaccionar, dice. No te enojes con facilidad, ¿sí? No sea de los que si le dicen, che, no me gustó hoy que tocara esta canción, no le queda nada bien, simplemente diciendo, no sea de lo que te enojas tan fácil. Una cosa sí, a veces te podés enojar, pero es como la alarma del auto, ¿viste? Vos sabés que hay un momento que a la noche te empieza a sonar una vez, bueno, la apagás, se suena 2 veces, la apagás, te suena 3 veces, la apagás, a ver si algo anda mal. No puede estar sonando cada rato. Lo mismo pasa, no podés estar cada rato enojándote por todo. Hay momentos que no hay que enojarse por cuestiones que no tienen sentido. No te enojes con facilidad. Y este es el último consejo de Efesios capítulo 4 y versículo 26. Dice, no permanezcas en enojo. ¿Alguna vez te costaste enojado? Esto es para hablar de una reunión de matrimonio. Pero sacando la situación con tu pareja, ¿alguna vez se te pasó el día y estuviste enojado? Bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia? Efesios 4:26. Dice ahí, airados, pero no pequéis. Y termina diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Estás enojado con alguien, no? No me hace falta que me digan, levante la mano, sí, estoy enojado. Mi esposo no lavó la vajilla. No. Se olvidó de barrer. Hoy se levantó a las 2 y no cocinó, estoy enojado. No. Ya bajó el sol. Si estabas enojado, la Biblia dice, hasta acá llegaste. No podías acostarte con el enojo hasta el otro día. Entonces, ¿cuál es el consejo? No puedo vivir enojado. Porque estar enojado permanentemente, dice Hebreos, te lleva a tener una raíz de amargura. Y una raíz de amargura no es fácil de sacar. ¿Qué quiere decir una raíz de amargura? Justamente eso. Estás amargado. Estás amargado. Entonces, consejos de la palabra de Dios, muchísimos tenemos. Pero el último de los puntos es, entrega, dice ahí, todo al Señor. Y quiero que veamos un pasaje, ¿no? Lucas capítulo 9, versículos 51 y 56. Y con esto vamos a terminar esta noche el estudio, que espero que lo podamos poner en práctica, ¿sí? Y si tenemos algo que solucionar, lo podamos hacer. Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Dice así, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó, dice, su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, escuchen bien, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? O sea, Dios envía a sus discípulos. Dice, vayan y preparen el lugar donde vamos a pasar la Pascua. Bien, estamos justo en una semana de la Pascua, ¿sí? Y dice, vayan y preparen el lugar. Van, quieren entrar a ese lugar y la gente que está en ese lugar no lo recibe. ¿Cómo se fueron los discípulos? Se fueron contentos, no importa, vamos a otro negocio, seguro que hay por acá. Se fueron enojados. Y le llegaron y le dijeron, Señor Jesús, ¿querés que pidamos que manda fuego del cielo? Como hizo Elías. Y los quemamos a todos acá y se acabó. Qué lindos nenes, ¿no? Pero a veces reaccionamos así. No decimos, Señor, manda fuego. Pero decimos, espero que el próximo auto te pise. Pero dice, manda fuego.
Estaban enojados. Dios le cambia el nombre a estos hermanos y le llama a los hermanos Boanerges, que significan los hijos del trueno. Ahora, fíjate lo que dice el mismo escritor, que es este Boanerges, en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 6. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 6. ¿Vieron que te dije recién que estaba Juan y Jacobo? ¿Sí? El Juan que menciona ahí, que es el Boanerges, el hijo del trueno, es el mismo que escribe este pasaje. Y dice en 1 Juan capítulo 2 y versículo 6. Presta atención a lo que dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sabes de quién habla el pasaje? Se me pasó. ¿Sabes de quién habla el pasaje? Justamente de que Dios puede cambiar tu vida. Juan con Jacobo eran unos hermanos que estallaban por cualquier cosa. Por eso Dios le dice, son los hijos del trueno. ¿Vieron cómo es el trueno? ¿Sí? Una ráfaga ilumina, se enciende, vemos el cielo y decimos, wow, está por llover. O está por, en el caso nuestro, está explotando un volcán. ¿Sí? Porque la última vez que hubo así una cosa media rara era porque el volcán estaba estallando. Pero estas personas eran así. Sin embargo, Juan se transformó en el discípulo del amor. Y se transformó en el escritor de 1 de Juan, que dice, nosotros escribimos lo que hemos visto y oído del principio. Y él escribe en este pasaje, termina diciendo esto, en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no importa qué carácter tengas, Dios te puede cambiar. Y termina diciendo ahí, Juan pasó de ser hijo del trueno a ser el discípulo amado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Dios puede cambiar tu vida. Si estás dispuesto a creer en Él y a reconocer que estás en pecado, Dios quiere cambiar tu vida. Hoy celebramos el pan y la copa como símbolo de su cuerpo, pero más de uno de los que estamos acá, Dios nos ha cambiado. Y tal vez no hemos sido como el hijo del trueno. A lo mejor teníamos otras cosas en nuestra vida que cambian. Pero vinimos a la luz y la luz nos dijo, estás mal, me necesitas a mí. Por eso si hay alguna persona que hoy está en medio de nosotros, quiero decirte que Dios puede cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que todo empezó en la cruz. Con un hombre que fue a la cruz. ¿Se acuerdan que leímos recién que cuando lo maldecían no respondía, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente? Dice, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Él fue a la cruz por nosotros. Por tu pecado y por mi pecado. Y lo que quiere hacer hoy es quitar ese pecado de medio. Primero para que restablezca tu relación con Él. Por eso si hay alguna persona que hoy no tiene a Cristo acá, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. No te vayas de este lugar como viniste. No te vayas diciendo, bueno, participé en una iglesia un domingo más. Dios quiere hacer cambio en tu vida. Y así como en algún momento, como estos hombres, tenían ese temperamento de que se querían llevar el mundo por delante, Juan tiene que decir, ahora sí, dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y la evidencia de que Dios está en tu vida son los cambios. No hay otra evidencia más grande. Son los cambios que ha hecho en tu vida. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Vamos a orar por estos símbolos. Y te pido que en esta noche vos que estás acá acompañándonos, si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, lo único que tenés que decirle al Señor es que reconocer tus pecados. Nadie de los que estamos acá somos perfectos. Pero muchos de los que estamos acá en un momento fuimos a la cruz. Y le dijimos, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Decirle al Señor Jesús con tu palabra, Señor, perdóname. Porque he vivido mi vida lejos de ti. Pero hoy entiendo que Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Ayúdame.
En el nombre del Señor Jesús, amén. Nadie abra los ojos. ¿Pero habrá alguna persona que hizo esta oración aquí con nosotros? Están todos los ojos cerrados, nadie te está viendo. Si tienes la capacidad de levantar tu mano y decir, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. ¿Habrá alguna persona? Y si no, los que ya estamos aquí, te invitamos a que no te vayas y puedas charlar con alguno de nosotros. Y los que ya estamos en el Señor, recordemos esto. Los cambios los hace el Señor. Él nos ayuda a cambiar. Vamos a orar por el pan que tenemos en esta mesa. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos recordar la obra de Jesús. Gracias, Señor, porque creaste las emociones para que estuvieran en el medio de nuestras vidas. Pero ayúdanos a manejarlas con sabiduría, buscando el consejo de tu palabra. Pero sobre todas las cosas yendo a Jesús, el único que puede cambiar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas este pan. Sabemos que es el símbolo del cuerpo de Cristo, sufriendo allí en la cruz. Por cada uno de nosotros, Señor, para que hoy nosotros pudiéramos tener una nueva vida. Te damos gracias por la obra de Jesús. Bendice al participar de este pan a cada uno de tus hijos y también a aquellos que nos visitan esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.